Mire, libro de Hebreos, nos vamos al capítulo 10 y veamos juntos a partir del versículo 32 en adelante. Gloria a Dios. Mire, aquí vamos a ver un versículo muy importante que de alguna manera es un versículo revelador para nosotros, que no podemos perder de vista, porque usted sabe que todos nosotros hemos aceptado a Cristo. ¿Cuántos aceptaron a Cristo? Gloria a Dios. Hemos comenzado un camino nuevo, un camino vivo, estamos transitándolo, ¿verdad? Distintas experiencias vamos viviendo. Ahora, fíjense que es importante que nosotros podamos comprender, gloria a Dios, con nuestro corazón, a medida que vamos transitando este camino, comprender de qué se trata en muchas oportunidades. Porque fíjense, hermanos míos, que por muchas veces no alcanzar entendimiento de algunas u otras situaciones que vivimos, nos podemos perder una bendición grande. ¿Amén? Y es justamente lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Que nosotros nos perdamos esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Miren lo que dice acá, y prestémosle mucha atención, vamos a verlo en algunas otras versiones también. Dice, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, y esto no es un detalle menor, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Gloria a Dios. Vamos a ver TLA en estos versículos y con ayuda del Señor a ver si lo podemos comprender. Miren, dice la Biblia, recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio. La pregunta sería cuál es ese principio, ¿no? Acá está la respuesta. Cuando aceptaron la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio, ¿verdad? Ahora miren, gloria a Dios. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. Qué lindo, gloria a Dios. A muchos de ustedes, sus enemigos los insultaron, los maltrataron delante de la gente, y en otras ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. Mire, es interesante esto, hermano mío, gloria a Dios. Fíjense que vemos Nueva Traducción Viviente y después profundicemos un instante. Mire, vamos a ver Nueva Traducción Viviente de estos versículos. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente. Yo no sé si alguna vez te pasó esto. Ay, ay, ay. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto a los que fueron metidos en la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. ¡Wow! Gloria a Dios. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Mire el versículo 36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el justo vive por fe? ¿Cuántas veces nosotros lo proclamamos, lo hemos escuchado? Nos han profetizado en muchas oportunidades eso. Sabemos todos estos versículos que acabamos de leer, ¿no? ¿Sí? Gloria a Dios. Estos versículos son muy importantes. Observemos. Aquí claramente podemos ver que
En el momento en que se acepta a Jesucristo, gloria a Dios, comienza una lucha, ¿saben? Una lucha a la cual no hay que tenerle miedo, porque no es nuestra, ¿verdad? Sino que son levantamientos que se producen porque hemos recibido la buena noticia del Evangelio. Entonces, es interesante porque aquí justamente el apóstol Pablo le está hablando a aquellos creyentes que ya habían aceptado la buena noticia y que de repente habían transitado ya un tiempo en el Señor y obviamente le ocurrían ciertas situaciones en donde el apóstol les dice, ustedes recuerden en aquellos días en donde ustedes soportaron este tipo de padecimientos, gloria a Dios, y permanezcan fieles, aunque tengan que pasar por algún que otro padecimiento. Entonces, no estamos diciendo que el Evangelio es padecer y padecer y padecer, porque no sería cierto. Ninguno de nosotros vivimos eso, de ninguna manera. Pero hay ciertos padecimientos que tenemos que identificarlos y entenderlos. Porque muchas veces cuando aparecen, eso, obviamente que el enemigo a través de ellos lo que quiere es desestabilizarnos a nosotros y que menguemos en la fe y bajemos los brazos. Por eso la Biblia nos menciona en tantas oportunidades que no tenemos que mirar ni a diestra ni a siniestra, ni compararnos con nadie, ¿verdad? Sino que tenemos que mirarlo a Él, tenemos que mirarlo a nuestro Señor y tener la perseverancia, la constancia en amor, en fidelidad hacia nuestro Señor, para que cuando se cumpla el tiempo que el Señor tiene establecido en la vida de cada uno de nosotros, la promesa llegue. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, fíjense, yo creo que esto es algo que, la verdad, todos nosotros tendríamos que tener bien claro esto, bien claro. Pero lamentablemente, hermanos míos, lamentablemente, con el correr del tiempo, desde la iglesia primitiva hasta hoy, el Evangelio se fue degradando. Se fue degradando a tal punto que de esto no se habla. ¿Por qué no se habla? Y porque no es muy popular que digamos. Imagínense que qué bueno es llegar y recibir un mensaje de ánimo, un mensaje de bendición, que me profeticen que todo me va a salir bien, que me profeticen. Y la verdad que el Señor hace eso, claro que sí. Pero no nos olvidemos de lo que su palabra también nos dice. Porque cuando venga el día malo o cuando venga alguna de estas batallas y no las identificamos como batallas, sino que lo podemos identificar como, no sé, como una desgracia, ¿verdad? Como algo que no sé por qué me ocurre. ¿Por qué la Biblia nos dice que no nos tenemos que sorprender por el fuego de la prueba? No nos tenemos que sorprender porque la Biblia nos habla de eso. Entonces, no estoy diciendo con esto que vamos a vivir sufriendo, porque no es así. No es así, pero ¿qué pasa cuando ocurre? Entonces, como el Evangelio al correr del tiempo se fue licuando tanto, de tal manera que se fue degradando, ¿verdad? Entonces, esto no se tiene en cuenta y cuando ocurre, el creyente se destabiliza. Y ustedes saben que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, los últimos tiempos, prestemos atención a esto. ¿Saben qué significa? Que a la iglesia le queda poco tiempo en la tierra. Porque será tomada por el Señor. Entonces, en los días finales, imagínense, hermano, muy cerca está la bendición de que Cristo venga a buscarnos. Y el enemigo querrá poner tropiezo para que esto lo perdamos de vista y estemos y andemos preocupados, afanados, mal por las situaciones que vivimos, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en nuestro Señor, sabiendo que hay un grande galardón para aquellos que perseveran. Ay, Señor amado. Miren lo que dice este versículo, gloria a Dios. Mateo, capítulo 13, versículo 20. 20 y podemos leer un poquitito más. Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Ay. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza.
Ay, ay, ay. Yo recuerdo que yo estaba dando mis primeros pasos en el Señor, ¿verdad? Todavía no me había comprometido con el Señor, solamente había aceptado a Cristo como mi Salvador, ¿verdad? Y estaba bien, más frío que tibio, ¿no? Y recuerdo que en la iglesia empezamos a asistir, nos invitaron a un encuentro que había en donde venían y participaban de otros lugares, muy lindo. Y fuimos a un lugar muy hermoso y allí hubo muchísimos hermanos que se acercaron y fue un día muy lindo. Para mí fue una experiencia muy rica, muy bonita. Pero lo que me llamó mucho la atención, recordemos que le estoy hablando de una temporada en donde mi pensamiento era más mundano que espiritual, obviamente, ¿no es cierto? Yo veía las cosas más naturalmente. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque en los momentos de recreación y así que se compartían con los hermanos, que había un receso, ¿verdad? Me llamó mucho la atención el testimonio de uno de los pastores de ese ministerio, que justamente contaba su testimonio. A mí y a muchos hermanos que estábamos en ese momento, ese grupo con él, ¿no? Y nos contaba justamente de sus días fuera del Señor, antes de convertirse, el puesto que ocupaba. Y yo le estoy hablando aproximadamente en el año 91, por ahí. Si no, sí, 90 y... Bueno, por ahí andamos, gloria a Dios. El hecho es que este hombre tenía un sueldo de $10.000 en aquel momento, ¿verdad? Era un gerente de una empresa muy importante. Y aceptó a Cristo, y Cristo lo llamó al servicio. Y llegó un momento que lo llamó a tiempo completo. Entonces, de ganar $10.000 por mes, el 1 a 1, ¿no? De ganar $10.000 por mes, se fue a vivir por fe. Gloria a Dios. Y fue un cimbronazo grande porque imagínense que teniendo esa entrada económica llevaba adelante una vida muy acomodada y demás. Pero lo hizo con total convicción, certeza en su corazón, porque recibió un llamado genuino de parte de Dios. E hizo oído a ese llamado. Y no le importó. Y es más, estaba dando testimonio allí de que sí, nunca más volvió a tener $10.000 en la mano. pero jamás le faltó nada. De manera sobrenatural no le faltaba nada. Ay, Señor amado. Entonces fíjense que a mí eso me llamó mucho la atención, porque yo lo que pensé en aquel momento era, pero entonces en el mundo estaba mejor. ¿Amén? En el mundo estaba mejor. Sí, hoy tiene paz en su corazón, bárbaro, pero $10.000 son $10.000, ¿no es cierto? Y con $10.000, gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero claro, ese era mi pensamiento terrenal, y un pensamiento que el diablo apoyaba, obviamente, y que, ¿no? Bueno, entonces fíjense que eso es lo que el enemigo de nuestra alma hace. El enemigo de nuestra alma quiere hacernos creer que tal vez lejos del Señor, a veces estamos mejor que en Cristo. Ay, Señor amado. Y hay situaciones que si caemos en la trampa y las empezamos a comparar con cosas vividas en el pasado o situaciones, no sé, tal vez económicas, sentimentales, porque no solamente todo es económico, ¿verdad? Hay algunas otras luchas que podemos llegar a experimentar y que lamentablemente si caemos en la trampa y de ese pensamiento terrenal y bueno, a lo mejor bajamos los brazos. Entonces, el diablo va a trabajar para que vos y yo creamos que antes la cosa era mejor y que en Cristo nos tendría que ir mejor todavía que en el mundo. Cuando en realidad nos va mejor que en el mundo, pero tenemos que advertirlo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces hay algunas batallas que se van generando por causa de la buena noticia que nosotros recibimos en nuestro corazón. Y si nosotros no identificamos esas batallas y vemos todo con la lógica, vemos todo razonablemente, todo lo razonamos mentalmente y podemos caer en una trampa grande y el enemigo nos puede hacer retroceder. Y la única manera de perseverar en este camino es dejando que el Espíritu Santo te traiga convicción en tu corazón y perseverando, pero no perseverando para sufrir y vivir sufriendo, porque no es así. No es así. El que entiende, gloria a Dios, el que recibe con gozo la palabra, pero tiene raíz,
realmente, no que es de corta duración y cree por un momento, sino que cree con todo su corazón. Hay algo especial en ese hombre, en esa mujer de fe, que no lo deja bajar los brazos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nuestro Padre Celestial, hermano, ese Padre que siempre nos va a aconsejar bien y que siempre nos va a marcar el rumbo correcto, Él nos habla con la verdad. Y la verdad es la palabra. Entonces, conoceréis la verdad y os hará verdaderamente libres. Ahora, fíjense, yo no digo que a nosotros nos han mentido. No. Pero yo tengo la leve sospecha de que no nos contaron toda la verdad. Por eso hay tanto creyente que baja los brazos y es de corta duración y no puede perseverar porque no tiene fortaleza. ¿Y por qué no tiene fortaleza? Y porque no tiene la espinaca que necesita de la palabra del Señor y está fortalecido en el momento de la dificultad. Amén. Mire, veamos esto, gloria a Dios. Ay, Señor amado. Acompáñenme. Vayamos a Hechos 27, por favor. Hechos 27, del versículo 17 en adelante. Nosotros vamos a ver algo aquí, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en las sirtes, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Gloria. ¿Tenés telea en esta versión? Mire, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Los marineros usaron sus cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco. Había una gran tempestad que se había levantado en esta nave para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas, dejaron que el viento los llevara donde quisiera. Y al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar a la mar la carga del barco. 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Mire, aquí vemos una batalla contra la fuerza de la naturaleza. Y esto es bien tremendo, ¿no? ¿Por qué? Mire, en los últimos tiempos, dice que los cielos van a ser conmovidos. Entonces, claro, hoy escuchamos 2 o 3 truenos y por ahí nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero en el último tiempo dice que los cielos serán conmovidos. Habla de terremotos. Y si bien terremotos hubo siempre, habla de terremotos con mayor intensidad. Yo veía imágenes esta semana de terremotos que se desataron en algunas partes del mundo y Señor mío, que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. Bueno, el hecho es que en los últimos tiempos va a haber fuerzas naturales que van a hacer lo suyo. Entonces, fíjese qué tremendo, porque el creyente debe estar preparado para eso. El creyente tiene que estar preparado para eso. Mira que dice, vamos a ver, leer el versículo, a ver, ¿cómo sigue esto? Gloria a Dios. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos, Pablo solo, le dijo, señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiésemos salido de la isla de Creta. Así no le había pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes. Esto más que triste, estaban muertos de miedo. No se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir. Solo se perderá el barco. ¡Wow! El tema es que estaba en el agua. Si se pierde el barco, ay, gloria a Dios. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo, Pablo, no tengas miedo,
porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Entonces Pablo se levanta y les habla todo esto de esa manera. Y imagínense, ¿no? Porque esto era gente de mar. Esto eran marineros avesados, conocían de tormenta y sabían que lo que estaba pasando no era nada, ¿no? No era nada bueno y esto no iba a terminar bien. Sin embargo, fíjense que el Señor, en medio de esa tempestad, tenía un plan de salvación. Ahora, aquí vemos cómo el Señor a Pablo le dice: Pablo, vos tenés que cumplir con este propósito, tenés que llegar a donde tenés que llegar porque tenés que presentarte ante las autoridades y yo voy a estar con vos. Ahora, si eso lo trasladamos a nuestra vida, nosotros como Iglesia de Jesucristo en este tiempo tenemos una promesa, le estamos aguardando, le estamos esperando y le estamos esperando con ansias porque estamos enamorados de Él. Y el que dijo que vendría y va a venir, porque simplemente lo dijo, y si Él lo dijo, lo va a cumplir. Gloria a Dios. Entonces, si nos toca pasar por circunstancias, ¿no?, en donde se levantan grandes tempestades, gloria al Señor, y hermano, hay que tener confianza y hay que tener esperanza en que aquel que nos ha llamado es fiel para guardarnos sin caída. Es muy importante esto, es muy importante que no bajemos los brazos. Tal vez usted me diga: pastor, me parece que sos medio exagerado, porque está todo bien acá, no pasa nada, gloria a Dios. Y sí, hasta que pasa no pasa nada. Pero cuando pasa, un día pasa y está pasando, y cuando está pasando, si nosotros como creyentes en Cristo Jesús no estamos alertados, nos podemos desequilibrar. ¿Y qué pasa cuando un creyente pierde el equilibrio? Se cae. Amén. Cuando una gente pierde el equilibrio, se cae. Cuando empieza a dudar. Porque allí está el diablo y te dice: ¿y vos no sos un hijo de Dios? ¿Cómo puede estar pasando? ¿Por qué Dios permite esto? ¿O por qué permitió esto otro? ¿O por qué ocurrió esta situación? ¿Ocurrió esta otra? Ese argumento, hermano mío, lo escuchamos todos. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano mío, porque es tiempo de comprender que la nave se puede romper, pero acá no se muere ninguno. En el nombre de Jesús. Es muy importante esto. Es muy importante, por favor. Tenemos que despertar. Tenemos que estar... Ay, Señor amado. Mire, hay un fuerte ataque en estos tiempos, hermano, con mortandad hacia los siervos del Señor. Es tremendo. Es tremendo. En estos últimos tiempos fue impresionante. Esta mañana la primera noticia que me llega es que volvió a partir otro pastor de nuestro ministerio. Ay, Señor amado. Entonces el diablo, ¿qué va a decir? Y ahora te toca a vos. Amén. El diablo, y claro, hermano mío, gloria a Dios. Pero es muy importante comprender que si nuestro trabajo no acabó acá en la tierra, el Señor no nos va a llamar. Porque Él nos quiere hacer creer que es Él el que viene a buscarnos. Amén. Pero no es así. El que parte con el Señor es porque terminó su trabajo acá en la tierra. Es porque el Señor lo llama a su presencia. Es muy importante entender esto, ¿verdad? Y Él sabe. Pero, hermano mío, aunque caiga a mil a diestra o a siniestra, sobre aquel que cree no sobrevendrá mal. Y tenemos que comprender esto, hermano mío. Tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe, tenemos que tener fortaleza. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que tener fortaleza. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo hoy, de poder congregarnos en su nombre, de poder tener comunión los unos con los otros. Pero fíjense, en el mundo nosotros nos juntábamos para sacar el cuero sacar el cuero al otro, para hablar de mal de aquel, de acción y habladurías y murmuraciones. Eso no es nuestro trabajo en Cristo, de ninguna manera. Hoy estamos aquí para alentarnos. El tiempo no es sencillo, es difícil. Son tiempos complejos los que estamos viviendo, pero hay bendición en nuestro corazón y hay contentamiento en nuestra vida. Hay felicidad porque sabemos que estamos tomados de la mano de Cristo, sabiendo que Él jamás nos va a fallar, sabiendo que pasemos por donde tengamos que pasar, el Señor estará a nuestro lado. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, son días en donde hay mucha preocupación por lo que vendrá. Hay mucha preocupación. Entonces,
¿Cómo nos querrá ver el Señor a vos y a mí en estos tiempos? ¿Enloquecidos, abrumados, mal por los rumores que se levantan por aquí y por allá? No, si la Biblia claramente nos dice que en los últimos tiempos habrá muchos rumores por aquí y por allá. Escucharemos de guerra, escucharemos de rumores de guerra. Es más, habrán falsos cristos que se levantarán por aquí y por allá. Mira las noticias que tenemos en estos días de Afganistán. Otra vez un conflicto. Gloria a Dios. Amén. Por allí apareció uno que dice que es Cristo, ¿verdad? Y ahí está predicando, diciendo que es el Señor. Entonces, hermanos, están pasando lo que la Biblia nos dice que va a pasar. O sea, no es nada raro. No es nada raro. Es lo que el Señor nos ha alertado que iba a pasar. Entonces, nosotros como creyentes no podemos ser de corta duración. No podemos ser de aquellos que nos abrumemos porque pase lo que pase. No, es muy importante estar alertas y sabiendo que estamos tomados de la mano de nuestro Señor. Mire, acompáñenme ahora, por favor. Primera de Timoteo 1:18. Gloria a Dios. Mire. Esto es importantísimo. El apóstol Pablo le hablaba a su hijo espiritual Timoteo. Lo amaba. Gloria a Dios. Dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿En qué consiste esto de pelear la buena batalla? Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. Amén. Entonces, el gran ataque del que está hablando Pablo es la incredulidad. Hermano, esto es impresionante. Y hay una buena batalla de la fe. Si hay que batallar es porque hay algún conflicto, obviamente. Entonces, el conflicto es porque el ataque que vamos a recibir o que podemos estar recibiendo tiene que ver con la incredulidad, con la imposibilidad de poder creer lo que las Escrituras dicen. Y si no vamos avanzando, ¿verdad?, en poder creer cada día más en lo que las Escrituras nos dicen, vamos a ir por otro lado perdiendo el amor por la verdad. Y si perdemos el amor por la verdad, Satanás ya hizo negocio. Si perdemos el amor por la verdad, hermanos míos, vamos a tener un problema grande. Mientras tanto parece que no pasa nada, ¿verdad? Y cuando un creyente empieza a caer en incredulidad, y obviamente que allí está el enemigo para asistirlo, para hacerlo sentir bien, para sentir liberado, y que parece que, hermano, pero tarde o temprano, mi pastor me decía, Enrico, tarde o temprano el diablo te pasa la factura. Llega la factura y hay que pagarla. Ay, Señor amado, pero hay que estar atento, porque si la factura llega es porque nosotros dejamos que se nos facture. Amén. Y no hay que dejar que se llegue, por favor. Entonces, hermano mío, ¿qué viene antes de la factura? ¿Cuántos tuvieron contabilidad? Amén. Antes de la factura, ¿qué viene? El remito. Amén. Entonces, si vos firmás el remito, después viene la factura, porque lo recibiste, ¿verdad? Recibiste aquello que compraste, bueno, exacto. Ahora, fíjense, hermano mío, si el enemigo nos suelta incredulidad y nos hace creer lo que él quiere y nosotros la recibimos, le estamos firmando el remito. Entonces tiene derecho a facturar. Y cuando viene la factura, ¿qué hay que hacer? Y hay que pagarla. ¿Amén? Hay que pagarla. Y tenemos un Dios justo que va a decir, ¿y te llegó la factura? ¿Y por qué? ¿Que andan repartiendo factura? Porque sí, no. Vos recibiste. ¿Qué recibiste? La incredulidad. Te diste el lujo de recibir la incredulidad. Te diste el lujo de dejar que empiece a anidar en tu corazón y en tu mente la duda. Ay, Señor amado. Y no es tiempo de dudar. Es tiempo de creerle al Señor más que nunca. Ahora, argumentos para dudar van a aparecer por todos lados. Gloria a Dios. Mire, aquí ¿qué versión tenemos? Búscame TLA. Volvemos a ver esta versión que es sencillita. Primera Timoteo. Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas,
serás como un buen soldado que sabe pelear. Un soldado que sabe pelear, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque podemos ser soldados pero sin saber pelear. Entonces tenemos un problema, ¿no? Gloria a Dios. Serás como un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas como Himeneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios. ¿Se dan cuenta? Acá hay dos ejemplos que pone Pablo. Himeneo y Alejandro. Dejaron de confiar en Dios. Por eso no les permití seguir en la iglesia. ¡Qué tremendo! Los echó, gloria a Dios. Mire, no les permití seguir en la iglesia para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios. Pues bravo el apóstol este, gloria a Dios. ¡Ay, Señor amado! Entonces fíjense, hermanos míos, que hay un trabajo invisible de parte del enemigo para que nosotros caigamos en incredulidad. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Y usted sabe que un día vamos a estar frente al Señor, ¿no? Y a Él no se le escapa nada, absolutamente nada. Entonces, este día que nosotros estamos llevando adelante, o esta reunión que estamos llevando adelante, hermano mío, mire, aquí en este instante, en este momento, algunos tal vez no lo puedan ver, pero aquí hay ángeles del Señor que están tomando debida nota de lo que yo digo, de lo que yo les transmito, gloria a Dios, y también está dejando, ¿no?, asentado que usted está escuchando esta palabra. Ay, 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 gloria a Dios. Entonces fíjense que, imagínense que llega ese día, amén, en donde el Señor dice, pero yo no te dije, y nosotros le decimos, pero ¿cuándo me dijiste? ¿Cómo cuándo? ¿No te acordás? Este día, este martes, ¿hoy qué fecha estamos? Martes 17, gloria a Dios, año 2021. Amén. En la palabra del Señor yo te hablé y te dije de las cosas que iban a ocurrir. Es muy importante. Mire, o sea, la palabra de Dios no es para hacernos recordar solamente los errores del pasado. La palabra que recibimos hoy es lo que va a pasar mañana. Para mañana va a haber otra palabra. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la palabra llega porque Dios nos ama y nos alerta. En el momento de vivir la situación, nosotros tenemos el buen consejo del Señor. Que cuando resucita Jesús le dice a los suyos, ¿ustedes recuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablaba de todas estas cosas? Y hoy ven que es realidad. Eso fue impresionante, esas palabras de nuestro Señor. Lo mismo ocurre hoy. Lo mismo ocurre hoy. Tal vez vos estés pensando, este pastor me parece que, no sé, que se habrá fumado, que está hablando de cosas raras, acá no pasa nada, está todo bien, gloria a Dios, ahora tenemos el aforo completo, ahora podemos ir a bailar, podemos ir al restaurante sin problema, parece que todo es una fiesta. Mire, hermano, gloria a Dios. Está todo bárbaro. Pero gracias a Dios por su amor y por su misericordia, en esta parte del planeta aún la cosa está bastante tranquila, pero no ocurre en todos lugares así. Y el escenario que el enemigo está llevando adelante, hermanos míos, a veces está ocurriendo a nuestro alrededor y no lo podemos advertir. No nos damos cuenta, hermano. Fíjense, tan solo mirar la televisión en estos días. Ustedes van a notar cómo en cada programa de ficción o programas de entretenimiento, noticieros, o sea, en todos, ¿no?, en todos los rubros, usted va a ver que van apareciendo como el homosexualismo, el lesbianismo, como van a aparecer todos estos personajes que nos quieren hacer creer que todo esto es normal y que este es el mundo de hoy y tenemos que prepararnos para eso. Y no podemos ser homofóbicos, no podemos ser, o sea, tenemos que tener mucho cuidado. Pero esto es bien tremendo, hermano. Escenas que realmente, hermano, por favor, no se pone nadie ni colorado, pero una cosa tremenda. De repente, no sé, no estamos hablando de una película de trasnoche a la madrugada, que no, por favor.
está al alcance de todos los niños. Los dibujitos animados que los chicos a veces consumen, tenemos que prestarle atención, porque los están ministrando para ese lado también a las criaturas. Entonces fíjese que, bueno, acá gracias a Dios no tenemos conflictos bélicos como en otras partes del mundo. No tenemos una persecución a tal punto de que matan a los creyentes como ocurre en otros lados. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios por esa bendición. Pero también se está llevando adelante la agenda del anticristo para los últimos días. Y no podemos perder de vista esto. Es muy importante, por favor. Entonces fíjese cómo todo va avanzando, todo va avanzando. Fíjese, esto de la billetera electrónica, hermano, esto es bien tremendo porque va a desaparecer el dinero. ¿Y por qué va a desaparecer el dinero? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que en los días de la tribulación nadie va a poder comprar o vender. Pero todo eso va ocurriendo de a poco. No es de sopetón. Todo eso va ocurriendo despacito, se va estableciendo, se va, ¿no?, de poco a poco se va llevando adelante todo este plan, ¿no? Entonces, hermano, fíjese, hoy por hoy, el enemigo sabe lo que la Biblia ya dice. El enemigo sabe que metiéndole miedo a toda la población de este mundo, puede dominarlo todo. Esto es bien tremendo. Fíjense que para nosotros hoy, bueno, el barbijo y el distanciamiento, digamos que ya es una cuestión de moneda corriente, ¿no? Nos vamos acostumbrando a que esto realmente sea así. Ahora, fíjense, hermanos míos, que ¿qué pasaba en aquellos días en donde de repente nos hablaban de todo esto y nos hablaron de usar ese barbijo, usar esa mascarilla, el distanciamiento, los contagios? A mí me ha tocado que caminando por la calle, venía uno caminando así, o cruzaba o se te apartaba así. Y me ha tocado entrar en algún lugar, un negocio, lo que sea, y si había una persona y se iba para el otro lado, algo bien tremendo, un miedo impresionante. Está bien, yo entiendo lo de los contagios, entiendo lo de la transmisión, bárbaro, no estoy en contra de eso. Pero ¿qué quiero decir con este mensaje? Quiero decir que poco a poco, dice la Biblia, que el hombre por su vida daría cualquier cosa. El diablo lo sabe, entonces nos mete miedo, para que el hombre entre en pánico y tenga miedo a morir, y que por miedo a morir haga cualquier cosa. Ay, Señor amado. Entonces fíjese que de alguna manera esto que nosotros estamos viviendo, porque esto más que una epidemia o una pandemia, es una plandemia. Porque yo me asombro de algunas noticias. Esta semana yo escuchaba que, por ejemplo, en China, que es donde en teoría se originó este virus que está atacando al mundo entero, no hay tantos muertos como en otro lado, ni tantos afectados como en otro lado. ¿Y cómo puede ser esto? Esto es bien tremendo. Pero ¿cómo? ¿Y si no somos todos iguales? Si los chinos no tienen un cuerpo de carne y hueso como nosotros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no los afecta? ¿Cómo puede ser que da vuelta el globo el virus y a ellos no los afecta de la manera que los afecta? Entonces fíjese qué tremendo, ¿no? Tremendo, porque escuchaba un periodista hablar sobre esto, ¿no? Y él dijo algo que me quedó haciendo algo de ruido, ¿no? Porque él se preguntaba, ¿qué genética tiene esta gente que el virus no lo afecta de tal manera como está afectando a otras partes del mundo? Y esto es bien interesante, ¿eh? Esto es bien interesante, porque en los últimos tiempos, así como ocurrió en el pasado, habrá un gran juego de parte del enemigo con la genética. Y fíjense que hoy la genética está siendo modificada en muchos ámbitos y en muchos extractos, hasta en los alimentos mismos, ¿verdad? Y se está trabajando mucho modificando la genética. Entonces, qué tremendo, porque, hermano mío, en un tiempo pensábamos que el virus del anthrax, si lo tiraban en la pileta de obra sanitaria, nos envenenaban a todos. Amén, gloria a Dios. Pero fíjense, tremendo, algo tan pequeño, ¿no? Algo tan que no se puede percibir como un virus, mire, nos tiene en vilo a todos. Y el enemigo ve, entonces nosotros tenemos que observar esto y notar algo. Estos son ensayos
¿Qué es un ensayo? Es algo que se va practicando para alcanzar una meta en el futuro. Esa meta es justamente cuando el anticristo se haga presente y quiera controlar el mundo de tal manera que obviamente fue tirando ensayos, ¿no? en todo este tiempo, preparando a la tierra y preparando a la humanidad para los días de la tribulación. Entonces, esto es muy importante entenderlo, es muy importante comprenderlo. Y son días, hermanos míos, donde no es que yo quiero traerles malas noticias, ni quiero ser negativo, no, todo lo contrario. Yo sé que Dios lo ama, y lo ama con un amor sincero, lo ama con todo su corazón, ¿verdad? Y la comisión que nos da el Señor a nosotros, sus siervos, es alertar a la iglesia para que la iglesia esté no con miedo, sino que esté despierta. Porque una cosa es tener miedo, el que tiene miedo se paraliza. No, acá no se trata de miedo, acá se trata de ser sabio, perseverar, luchar la buena batalla de la fe y ganar esa batalla. No dejar que la duda, la incredulidad, los rumores que nos quieren hacer bajar los brazos. Es muy importante porque a nuestro lado vamos a ver gente que ni sabe nada de Cristo y aparentemente están viviendo la vida loca, están todos felices y está todo bien. ¿Y cómo? Yo que estoy de Cristo tengo que estar alerta por las dudas, que venga esto, que venga aquello. No es que hay que tener miedo, hay que estar despierto. Hay que saber que van a ocurrir ciertas situaciones en nuestra vida, que el Señor nos está alertando a través de la palabra. No para que tengamos temor, todo lo contrario. Para que sepamos que cuando empiecen a ocurrir o cuando estén ocurriendo, ya el Señor nos habló de eso. Y es muy importante que la iglesia esté despierta en cuanto a esto. Volvamos aquí. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas dejaron de confiar en Dios. Aquí está el problema. Dejaron de confiar en Dios. Este es el gran problema. Ahora, ¿por qué se puede llegar a dejar de confiar en Dios? Y porque a veces ocurren situaciones que muchas veces el enemigo utiliza para querer hacernos creer que Dios nos está respaldando, que Dios no está con nosotros. De ninguna manera, hermano. Tenemos que conocer la palabra. ¿Por qué se enferma la gente? Si las enfermedades son maldiciones de parte del enemigo. Entonces un creyente no se puede enfermar. Pero la Biblia dice, y lo dice claro, que un mismo suceso le ocurrirá a un justo que a un injusto. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está cómo termina el negocio. Ay. Es muy importante entender esto. Pero yo vi creyentes que se enfermaron y se murieron. Vale, pero el creyente no muere. El creyente duerme, porque el Señor lo llama. Entonces, fíjense que esto es muy importante. Mire, hay muchas situaciones, el Señor sabe todo y lo sabe de antemano. Y la ventaja que tiene con respecto a nosotros es que sabe lo que va a ocurrir mañana. Y usted sabe la cantidad de hermanos nuestros que de seguir por el camino donde seguían iban a terminar mal y el Señor los llamó a su presencia. Muchísimos. Entonces, ojo con esto, porque hay que tenerlo en cuenta. Aquel que parte de esta tierra en Cristo no muere, sino que el Señor lo resucita y salta a vida eterna. Es una transición, es un paso. Pero no sé, qué sé yo, vos sabés que... Claro, porque el imperio de la muerte nos quiere hacer creer que todo termina allí en el ataúd o en el cementerio. No es así, mi hermano. Entonces, allí quedará este estuche que contiene ¿qué? Contiene el espíritu. ¿Sabes? Ese espíritu que no muere. Ese espíritu que vuelve a Dios. ¿Quién fue el que lo creó? Entonces, hermanos míos, es muy importante. Claro, hasta el momento de pasar para el otro lado, ahí es donde nos vamos a enterar si lo que estamos hablando en esta noche como esta es verdad o no. ¿Amén? Pero si vos y yo lo creemos con todo nuestro corazón y no dejamos que la duda nos ataque, hermano mío, vamos a vivir una vida en otro nivel. Porque el que deja que la duda lo gobierne, es un tormento la duda. Es un tormento, hermano mío. Y el enemigo lo utiliza. Acompáñenme. Aleluya. ¿Dónde vamos? Gracias, Jesús. Hebreos 11:6. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Mire, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Sin fe
Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Gloria a Dios. Observemos el versículo 7, que tiene un detalle no menor. Por la fe, Noé, ¿qué dice después? Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces, el Dios de Noé es el mismo Dios nuestro. Él también nos advierte de cosas que aún no se ven. Gloria a Dios. Entonces, dice que con temor, pero no con miedo, con temor a Dios, con temor empezó a preparar un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. ¿Por qué dice condenó al mundo? Porque el mundo se burlaba de él. El mundo se burlaba de lo que estaba haciendo. Mira lo que está haciendo Noé, se volvió loco. Mira lo que hace se va a la iglesia, hace un frío bárbaro. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo está yendo a la iglesia? Pero no, si estamos todos juntos y mirá, y vamos a tomar algo, y vamos a comer un asado, y van a la iglesia. Están todos locos, ¿qué les pasa? Es tremendo, hermano. Entonces fíjense que condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y luego la lista sigue, habla de Abraham también. Y nosotros tenemos que ser parte de este listado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Primera de Pedro 2:11. Gracias, Jesús. Miren. Ay. Dice la palabra del Señor. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pasiones carnales. Aquí, ¿qué es esto de la pasión? Porque está hablando de algo desordenado en nuestra vida. ¿Amén? Porque hay cosas que nos pueden apasionar también, ¿verdad? Alguien de repente, no sé, tiene una vocación, desarrolla un trabajo sobre esta tierra y lo hace con pasión y está muy bien hacerlo así. Lo hace con responsabilidad, con amor, gloria. Aquí está hablando de pasiones desordenadas, ¿verdad? De alguna manera, fíjense que el hombre en general, todos nosotros, es como que sentimos en muchas oportunidades una cierta atracción hacia lo prohibido. Esto es bien tremendo. Y desde niño, usted ve que los chicos saben que van a hacer lío, te miran a ver pero van y lo hacen, ¿no? Es tremendo. Se sabe que está prohibido que papi o mami le dicen no hagas eso, pero ellos van igual. Entonces, eso después se traslada, eso se va trasladando en nuestra vida. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pedro: os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué agregó extranjeros y peregrinos? Cuando Pedro le está hablando, ¿no?, a estos amados, les está haciendo saber y recordando que son extranjeros y peregrinos, que no pertenecen a esta tierra. Y estas pasiones de las cuales está hablando tienen que ver con cosas de esta tierra, que tenemos que manejar. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, mire, gloria a Dios. Romanos 1:27, hay unos cuantos versículos para tomar nota en cuanto a esto. Romanos 1:27. Gloria a Dios. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Fíjense que esto es tremendo. Las estadísticas dicen en estos días que cada vez quedan menos jóvenes que no hayan tenido una experiencia con hombres y con mujeres. Es tremendo. Esta semana me llamó una mamá muy angustiada en las madrugadas, contándome justamente lo que está viviendo con su hijo, ¿no? Y que está viviendo algo como esto, ¿no? Porque está completamente confundido este muchachito y dice que le gustan las mujeres y le gustan los hombres.
Y todo esto se está promoviendo, pero por muchas vías que llegan a nuestro subconsciente, llegan a nuestros oídos, llegan delante de nuestros ojos. Esto es bien tremendo, hermano mío. Entonces, fíjense que de alguna manera esto va avanzando a pasos agigantados. Porque como ocurrió con Sodoma y con Gomorra en los tiempos antiguos, va a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces esto lo vamos a ver como moneda corriente, ¿verdad? Ahora, fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque, hermano mío, esto es un gran ataque a la mente, al corazón de las personas. Entonces hay que estar bien despierto con esto, por favor, pero bien despierto. Gloria a Dios. Mire, fíjense que esto es bien tremendo. Se encendieron, tenemos esta versión, es la Biblia de las Américas. Vamos a ver nueva traducción viviente de esta versión. Gloria a Dios. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Entonces esto es para despertar a una realidad de estos tiempos, amigo. No podemos ocultar, ¿no?, con la mano el sol. Esto es algo que es parte de la vida cotidiana de la sociedad de hoy día. Y fíjense que hasta personas que no son homosexuales o que no son lesbianas y demás, apoyan este tipo de relaciones y normalmente, gloria a Dios. Y porque tenemos que tener la mente abierta, gloria a Dios. Y porque tenemos que cambiar la manera de pensar. No podemos ser, ¿no?, personas es que no estamos condenando a nadie. Pero es muy importante leer la Biblia y saber qué opina Dios de esto. Porque a nosotros nos ha creado el Señor. Creyentes o no creyentes, nos creó el Señor. Entonces, el Señor no nos creó para llevar una vida desordenada detrás de este tipo de pasiones, ¿verdad? Entonces hay muchas pasiones pecaminosas como esta que atacarán a los hombres y mujeres de los últimos días. Señor amado. Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:22. Mire, alguna nomás, Efesios 4:22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y obviamente las actitudes, porque todo comienza con un pensamiento y después se lleva adelante una acción. Amén. Entonces, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y ahí es donde tenemos que advertir algo. Mire, el plan original de Dios con el hombre lo encontramos en el huerto. En el huerto lo que había era pureza, era inocencia. ¿Había un hombre, había una mujer? Sí, como que no, pero en un estado de pureza, en un estado de inocencia. Cuando el hombre y la mujer pecan, el Señor los arroja, los echa de ese lugar, ¿verdad? Y comienza otra historia. Ahora, es interesante que nosotros comprendamos que aquello que ocurrió en el principio es la estatura que el Señor quiere que nosotros alcancemos antes que nos llame. Ay, ay, ay. Mire, gloria a Dios. La Biblia dice en el principio que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces el Señor, te conoce la historia, ¿verdad? El Señor formó a Eva de una de sus costillas, gloria a Dios. Dice que en esa temporada, en el huerto, dice que Eva era la madre de los vivientes. Y después, cuando el Señor los expulsa del huerto, ¿verdad?, dice que ahí comenzó a tener hijos.
Entonces, aquí lo que la palabra nos enseña es que antes, en el huerto, Eva tenía vivientes. Después del huerto, tenía hijos. Dice, después del pecado, voy a multiplicar los dolores en el parto. Entonces quiere decir que antes también había dolores, porque si se multiplican, algo había, ¿verdad? Pero no eran de la manera en que sufre la mujer hoy. Entonces, esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo porque esos vivientes del huerto tenían una semejanza. ¿A quién? A Dios. Nosotros, que nacimos en esta temporada, no en el huerto, tenemos semejanza a Adán. Pero el Señor dice que nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces lo que tenemos que recuperar es esa imagen y semejanza de nuestro Señor. Porque podemos tener la semejanza del hombre de pecado Adán. Pero el Señor envía al postrer Adán en nuestros tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo, sin pecado. Entonces, esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo porque fíjese que Él no nació de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Dice que el Espíritu Santo vino sobre María. No sabemos cómo se reproducían en el Edén. El único detalle que dice la Biblia es que era madre de los vivientes y que aparentemente se daba a luz, no con el dolor que se da hoy, ¿verdad? Pero no dice nada sobre la concepción. Lo que evidentemente vemos es que hay algo que tomamos como referencia, que dice que después que salieron del huerto, Adán conoció a su mujer. Cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de tener relaciones sexuales. Entonces quiere decir que antes de eso, la relación entre ellos era distinta. Ay, 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 gloria a Dios. Y bueno, pero no puede ser, si no hay una relación sexual no puede haber un nacimiento. Pero veamos el postrer Adán. ¿Cómo vino a esta tierra? ¿Cómo quedó embarazada María, siendo virgen? ¿Se dan cuenta? Entonces, a las claras vemos, y Jesús, nuestro ejemplo, nos muestra, ¿verdad?, que el Señor desea que nosotros alcancemos ese grado de pureza, ese grado de inocencia. Ser inocente no significa ser un tonto, no, de ninguna manera. Pero poder alcanzar el grado de pureza, ¿por qué dice el Señor que nosotros para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños? Porque los niños son inocentes. Los niños tienen pureza, no tienen maldad. Gloria. Después van creciendo y algunos, bueno, pero después que crecieron, pero mientras son niños es una bendición grande, son un regalo de Dios. Ay, Señor amado, póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Lo de justo lo entendemos, lo de santo creo que tenemos que entenderlo, porque justo tiene que ver con justicia, ¿verdad? Y santo tiene que ver con estar separados, ¿de qué? Separados del mal. Aleluya. A las claras nos muestra la palabra que Él desea que nosotros vayamos, obviamente poco a poco, porque somos bastante duritos nosotros, poco a poco tenemos que entender que tenemos que alcanzar aquello que en definitiva el hombre perdió. Entonces, cuando nosotros hablamos de llegar a la estatura de un viviente, no es que nos estamos mandando la parte y decimos son mejores creyentes que otros. No. Y francamente la altura de un viviente es una medida bien alta. Gloria a Dios. Amén. Pero si ya de movida decimos no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr nunca. Amén. Entonces, sí, bueno, será una medida alta, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, tenemos que alcanzarlo. Póngase la nueva naturaleza. O sea, es una acción que nosotros tenemos que llevar, una decisión que nosotros tenemos que tomar. No es que, bueno, si Dios quiere, que me la ponga, la buena naturaleza. No. Nosotros tenemos que decidir caminar en el camino de la santidad. Y caminar en el camino de la santidad no es tan tremendo ni tan difícil como nos quieren hacer creer. Y no, porque el camino de la santidad es un sufrimiento. Es un sufrimiento para aquel que no tiene ni fe ni esperanza. Pero aquel que empieza a conocer al Señor Jesucristo va a estar gozoso en su corazón porque va a saber que le está agradando a Dios poniéndose la nueva naturaleza. ¿Cuándo están entendiendo esto? Vamos a cerrar con esto. El hecho es que tenemos que comprender algo. Hay batallas, gloria a Dios. Miren, Hebreos 12:4
Gloria a Dios. Ay, qué lindo. Gracias, Jesús. Mire lo que dice aquí. Hebreos 12:4. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Gloria a Dios. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Volvamos al 4. Mire, esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a la Biblia de las Américas. Observemos esto. Gloria a Dios. Todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Gloria a Dios. Ahora vayamos en la Biblia Pellita, Apocalipsis 8:13. Gloria a Dios. A ver si encontramos esto. Mire, este versículo nosotros lo hemos visto ya en muchas oportunidades, donde dice: entonces vi y oí volar por en medio un águila que tenía una cola de sangre y que decía en alta voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los demás toques de trompeta que los 3 ángeles están preparados para tocar. ¿Cuántas trompetas y cuántos ángeles encontramos en el libro de Apocalipsis? 7. Acá dice que hay 3 ángeles. Entonces acá está en la 4ª trompeta. En la 4ª trompeta, el águila es la iglesia. La iglesia que el Señor levanta. Es el arrebatamiento. Y va diciendo: ay de los que habitan en la tierra, de los que quedan, porque acto seguido del arrebatamiento es la tribulación. Pero observemos algo. Recién veíamos que nos dice la palabra: ustedes aún no han luchado en su combate contra los pecados hasta el punto de derramar sangre. Mira esta águila. Tenía una cola de sangre mientras era arrebatada. ¡Wow! Porque si nos preguntamos por qué tenía sangre esta águila, esto es una muy buena pregunta. Y la respuesta la encontramos en lo que veíamos recién. Todavía no habéis resistido hasta el pecado. Quiere decir que el que resiste hasta el final, ay, 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 es el que levanta vuelo. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos míos, no es la sangre del cordero por la cual fuimos limpiados. No. Porque fíjense que esto es interesante comprender. En su vuelo tenía la cola manchada de sangre. Es una figura. Hay otras versiones de este mismo versículo que no dice águila, dice ángel. Amén. Pero son figuras. Lo interesante es que nosotros tenemos, por ejemplo, el libro de Isaías dice que nos van a salir alas de águila. Gloria a Dios. Entonces, comparado, esta ave tiene un vuelo majestuoso y llega a mucha altura. Entonces, está comparando el águila con la iglesia que va a ser tomada por el Señor. Pero que, entonces, a las claras vemos que la iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia que luchó hasta el final y perseveró hasta el final, hasta el punto de derramar sangre. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, esto nos habla, hermanos míos, de que la perseverancia tiene que ser nuestra bandera. La constancia tiene que ser nuestra bandera. El combate por la fe, no podemos flaquear. Tenemos que creerle al Señor, porque Él es el que nos va a dar victoria. Pero la iglesia es esta. Esta es la iglesia. Gloria a Dios. Ay, Señor amado, esto es tremendo. Esto es tremendo. Entonces, si nosotros empezamos a notar, y esto puede ser parte de otro estudio en otro día, ¿no? Y vamos teniendo en cuenta las distintas trompetas que van sonando, hay distintos eventos que también se van desatando al sonar de esas trompetas. Pero qué importante es comprender esta trompeta. Gloria a Dios. Qué importante. Porque yo con todo mi corazón, hermanos queridos, que esta trompeta ya está sonando. El Señor está muy cerca. Y en un abrir y cerrar de ojos, dice que la iglesia será tomada. ¡Wow, mi hermano! Gloria a Dios, qué lindo. Dale un fuerte aplauso a que vive. ¡Aleluya!
En un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos levantará. Gloria a Dios. Y hay muchos que se mofan, muchos que se ríen, y muchos dicen que esto es mentira. Déjalos que se rían, déjalos que se mofen. Van a ver el águila con su cola manchada de sangre y van a tener que oír los 3 ay sobre esta tierra. Pero que si se arrepienten, el Señor tendrá misericordia y el Señor también los levantará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Ya termino, te lo prometo. Mire, gloria a Dios. Ay, Señor amado, qué linda es la palabra del Señor, amén. Mire lo que dice aquí en Romanos 8:37, y con esto yo le pediré a los hermanos de la alabanza que se acerquen, por favor, gloria a Dios. Romanos 8:37. Aleluya, Él está aquí, mire, gloria a Dios. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido. Fíjese, hermano, este versículo nosotros lo hemos tenido en cuenta en muchas oportunidades. Somos más que vencedores. ¿Ven? Gloria a Dios. Pero leamos todo el versículo. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, y ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. Pero lo van a intentar. Lo van a intentar. Y es la determinación del escritor de Romanos que dice, yo estoy convencido que esto no lo van a lograr, pero lo van a intentar. Entonces hay un combate y una lucha por la fe. La incredulidad querrá abrazar nuestra vida y no podemos dejar que entre. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aleluya, gloria. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Gloria a Dios. Hermano, esto es tremendo. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Él es grande, Él es poderoso. Hablemos con el Señor en esta noche. Él está aquí, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Habrá principados? Claro que sí. Por favor. ¿Habrá poderes de las tinieblas que se levanten? Claro que sí. Gloria a Dios. Pero más grande es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Vamos a perseverar en el amor de Cristo. Vamos a perseverar en la fe. ¿Habrá combates? Claro que hay combates, gloria a Dios. Pero habrá victoria. Victoria para aquel que cree. Victoria para aquel que persevera creyendo. Aquel que se enamora de Cristo y no baja sus brazos. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te doy gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias por tu bendita palabra, la cual nos alcanza y nos nutre, nos bendice, nos fortalece, Padre amado. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que esta palabra podamos llevarla a la profundidad de nuestro corazón y cobre vida en nuestro interior, de tal manera que no bajemos los brazos, Señor. En este año de la recuperación, amado Señor, debemos recuperar ese fervor, ese amor por ti. Debemos recuperar aquello que realmente se perdió, amado Señor, allí en el huerto. Ayúdanos, Señor. Envíanos esa unción de tu Santo Espíritu, de tal manera que podamos, en estos tiempos, ser de aquellos que perseveran, aquellos que creen, aquellos que con gozo perseveran en el camino de la fe, aquellos que contienden ardientemente por esa fe que un día abrazaron, gloria a Dios, con convicción, con certeza. Danos la fortaleza que como tu pueblo necesitamos en este tiempo, Señor, para que los vientos de doctrina no nos lleven de aquí para allá, Señor. Establécenos, Padre amado, en esta fe maravillosa, para que podamos ser como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, para que esas raíces estén fortalecidas de tal manera que puedan recibir el alimento del agua que la buena tierra contiene, Señor.
Yo te doy gracias por esta noche y gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar exponiendo nuestro corazón frente a tu palabra. Te ruego, Señor amado, que cada uno de mis hermanos presentes aquí o que nos acompañan a través de esta transmisión por las redes sociales puedan, Señor amado, recibir esta palabra con todo su corazón. Y que sean de aquellos, amado Señor, que te estén aguardando con ansias, con fe, con certeza, con convicción, Señor amado. Y que sepan que no están solos, sino que tú los sostienes con tu diestra de poder. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Bendigo a cada uno de aquellos que están al alcance de mi voz en esta noche. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal está la bendición tuya que desciende ahora en el nombre de Jesús, alcanzando a mis hermanos. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.